Então, boa tarde de novo. Hoje será, digamos assim, o último tema que tinha preparado para esta introdução ao taller de saúde integral. Então, vamos para o conteúdo. E neste terceiro tema, eu trabalho um pouco o trasfondo da estrutura mental e emocional que está em crise. Isso já vimos por la evolução e também nas crises atuais. Então, vamos entrando no tema. Y hoy varios pensadores están lanzando unas ideas provocadoras donde ya vimos que hay una gran mayoría que apenas usa una parte mínima de su potencial mental, otros están en un término medio, más o menos 10%, y una minoría que realmente se preocupa y trabaja con su potencial llega a 15-18%. Y aquí hay un pensamiento que dice el necio y el sabio se mueven en dos pisos mentales. Entonces hay una diferencia así en el uso del potencial mental. Después voy a indicar alguna bibliografía. Como vimos ya que en la evolución humana estamos teniendo también una evolución de la propia masa cerebral y cada vez más aumenta no solo el tamaño sino también la complejidad desde el hombre erectus al hombre sapiens sapiens. Aquí tenemos un poco la masa cerebral en el estado actual, son 1400 centímetros cúbicos. Por tanto, hay periodos históricos y 5 saltos cualitativos que más adelante veremos así con otros detalles. Fíjense aquí un poco, esto muestra la capacidad de conexión que tienen nuestras neuronas, que son realmente, y está maravillando a mucha gente que está estudiando aquí, el universo de conexiones que tiene nuestro sistema cerebral. Esto desde el punto de vista biológico y neurológico. Todos estos colores lo que muestran son la capacidad energética que maneja nuestro cerebro. Por eso que muchos dicen que es un gran centro energético en el cuerpo humano y el más complejo que hasta ahora conocemos. Pensemos un poco juntos sobre la crisis actual. Se debe a una falta de potencial, se debe también por ignorancia o quizás por un despilfarro de oportunidades que tenemos. Y aquí les invito a pensar sobre algunos hechos muy concretos y notorios. Por ejemplo, si pensamos en el primer punto, ya pasaron más de 2000 años de historia desde el hombre erectus al hombre sapiens. ¿Cuánto aún nos llevaría para vivir en la práctica el salto cualitativo, biológico, mental y espiritual de la especie humana? ¿Será que el proyecto del hombre sapiens, digamos, fracasó? Muchos autores piensan que sí. ¿O será que es tiempo y oportunidad para otro salto hacia el hombre holístico? Además de eso, también muchos sufrimientos, formas de diversiones, muchas formas de esclavitudes tecnológicas y del consumo, dolores, formas de placeres, formas de paz y violencia, están más próximas a la sobrevivencia del cerebro réptil de que frente al cerebro emocional y el cerebro racional. Entonces, eso en la práctica notamos ese hecho. Ahora, también estamos en una sociedad con un exceso de estímulos, tanto para el consumo, que provoca reacciones y efectos automáticos, muchas veces casi piadosas y devocionales, sea de orden civil o de creencias y religiones. Pensemos un poco, la forma de hacer negocio, la forma de ser hincha de un equipo de fútbol, la forma de ganancia, mucha gente lo tiene como un comportamiento religioso. Y todo esto está más motivado por la búsqueda de seguridad personal y prestigio personal. Eso revela todavía la fuerte incidencia del cerebro reptiliano. Ahora, nuestra mente precisa ocuparse en la búsqueda sincera por la verdad, por la justicia, cultivar la sabiduría y los valores éticos y ver la libertad y la dignidad que emana de la experiencia de amor de ser hijas e hijos de Dios. Es decir, apuntar para un potencial mayor y no simplemente estancarse, digamos así, en el inmediatismo del presente. Ahora, estamos en el umbral de un nuevo milenio donde una minoría apenas
llega a usar entre el 15 al 18% de su potencial psíquico, emocional, real. Eso es un mito, eso es un hábito, y aquí hay posturas diferentes, pero creo que es provocador esto, que los que más que usan el potencial mental apenas están llegando a 15, 18%. Del inmenso potencial mental y emocional que cada ser humano tiene, ¿cuánto se usa y en qué se usa? Veamos aquí un poco lo que les decía sobre los estímulos actuales. Los jóvenes, los niños están teniendo problemas de concentración porque hay un bombardeo, una invasión mental por tantos estímulos consumistas. Y si esa tendencia que dijimos del 15 al 18%, si hoy se está usando ese potencial, vea lo poco realmente que se está usando de todo el potencial que tenemos. Y eso nos lleva a varias interrogaciones. Ahora veamos un poco la estructura del cerebro pensante racional, llamado también de neocórtex o neomamífero. Esta parte del cerebro, la vimos en la primera camada, la segunda y la tercera, que es la parte más evoluida, es la parte del cerebro pensante y racional. Se ocupa, por ejemplo, de las funciones, porque es el lugar de la complejidad de los procesos de pensar, discernir, la crítica, autocrítica, situarse, planificar, organizar y proyectarse, también la sensibilidad, el cultivo de la sensibilidad y la belleza. También en esta parte de nuestro cerebro están las facultades intelectuales y habilidades que requieren ejercicios constantes, uso de la razón, percepción, voluntad e intuición, memoria, imaginación, creatividad y rectitud de conciencia. También el uso de la mente consciente y el buen uso de la razón y el intelecto, el trabajo emocional y sentimental. Entonces, toda esta parte de nuestro cerebro nos proporciona esas posibilidades reales que tenemos. Y prestemos atención aquí ahora a un resumen de los primeros temas que vimos. La parte consciente, entonces, es la parte más evoluida de nuestro cerebro. Y la mente subconsciente es justamente la parte reptiliana y la parte emocional. Estas dos partes de la función mental es lo que mueve nuestro cuerpo. De ahí también los resultados de nuestras reacciones, comportamientos, actitudes y acciones. Veamos aquí entonces, por ejemplo, las dendritas en nuestro cerebro se comunican a través de energías. Eso hace que todo movimiento, ejercicio, cuidado, escuchar música, practicar artes, es una forma de favorecer la conexión de nuestras neuronas. Y es todo un tema que podemos pedir a algunos especialistas que nos expliquen mejor. Ahora, a más potencial en cada ser humano también son más posibilidades. A más capacidades, más recursos disponibles. Y a más complejidad, más exigencia y responsabilidades que nos depara esta fabulosa creación llamada de la mente humana. Entonces, para reflexionar algunas ideas y pensamientos, el cerebro, dice Plutarco, no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Sabater dice que el secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja. El problema es que tenemos a menudo una mente sencilla y gustos muy complejos. Otro pensamiento, los hombres no son prisioneros del destino, sino prisioneros de su propia mente embotada. Franklin Roosevelt. Otro pensamiento, el agua que no corre hace un pantano, la mente que no trabaja hace un tonto. Pensemos también en el agua que corre, el agua estancada, es casi la misma similitud. El origen de la inteligencia de los hombres reside en sus manos y en la manera de aprender a hacer bien las cosas sencillas. Y un último pensamiento, encontramos la belleza y el amor en lo más alto de la conciencia humana. Todo esto nos invita entonces a ocuparnos en esta evolución. Aquí tenemos una síntesis de los tres niveles que vimos. El cerebro neocórtex y racional que vimos ahora. En el encuentro pasado vimos el cerebro límbico, emocional, que se ocupa del subconsciente,
y el cerebro reptiliano y básico también, que se ocupa el subconsciente y que maneja todos nuestros mecanismos automáticos. Desde la perspectiva de la mística y la espiritualidad, pensemos en los talentos y capacidades que tenemos. Jesús dice: quien es fiel en lo poco, mucho se le confiará. Otra regla ética también del Evangelio dice: todo cuanto quieras que te hagan, practica primero tú con nosotros. Formas de inteligencia y percepción. Precioso esto en la Biblia. La palabra está en la vida, y la vida es luz. La palabra es luz verdadera que vino a la casa para iluminar los pasos de cada ser humano. Y por último, formas de comprensión y armonía. Pablo dice que con Cristo habita el corazón por la fe, que estén arraigados y edificados en el amor y sean capaces de comprender la anchura, altura, la profundidad del amor de Jesús, que supera todo conocimiento humano. Ahora vamos un poco para la bibliografía. Aquí tenemos en el estudio de las estructuras de la mente, este estudioso, como era americano, Paul MacLean y Roland Build. El libro está en francés, más hay traducciones que se pueden encontrar en internet. Otro que se ocupó también un poco de esta parte del cerebro es el doctor Federico Reck, conocido por nosotros, y el padre Mateo Batista. También hay otro autor, Abraham Maslow, que habla un poco de la teoría de la motivación humana, que nos motiva a una constante atención a la evolución. Después Carlos González Pecoche sobre el mecanismo de la vida consciente. Después Néstor Braidot sobre neurología. Tenemos también ahí vídeos que ustedes pueden consultar en YouTube sobre la estructura de la mente humana. Tenemos también la función de la mente consciente, subconsciente, y un trabajo lindo de Michel Nielsen también sobre la evolución. Entonces, por hoy nos quedamos hasta aquí. Un abrazo y buen encuentro para ustedes.